Muy bien, pues hoy vamos a continuar en el libro de Daniel. Gracias a Dios vamos avanzando. Hoy vamos a ir al siguiente capítulo, que es el capítulo número 5, que tiene por nombre El fin de un imperio. Estaba yo estudiando acerca de esto y leía que durante muchos años críticos han intentado desacreditar la profecía del libro de Daniel. Han dicho que hay cosas que no son ciertas, que su historia estaba mal informada, que estaba mal infundada, que algunos de los personajes a los que se refería Daniel en su libro simplemente no coincidían, no eran reales, eran falsos. No sé si usted ha leído alguna vez o ha tenido alguna vez la oportunidad de leer, por ejemplo, el libro de los Mormones. El libro de los Mormones tiene algunas fechas, tiene datos históricos, tiene información. Un ejemplo muy claro es que tiene nombres de ciudades que hasta el día de hoy los arqueólogos no han podido comprobar. A diferencia de, por ejemplo, nombres de la Biblia, que por ejemplo aparecen en la Biblia, por ponerle un ejemplo, Belén, ¿no? Ahí sigue Belén. Jericó, ahí sigue Jericó. Los mormones, por ponerles un ejemplo, dicen que los caballos existían en tal parte de América, porque todo se describe en América, y se descubrió que los caballos los trajeron de Europa, los trajeron los españoles, y que no había, y bueno, no coincide. Entonces, muchos críticos han dicho cosas similares al libro de Daniel. Lo han criticado durante muchos años, pero la arqueología en los últimos años o en años recientes han descubierto evidencia tras evidencia de que la profecía de Daniel es absolutamente exacta y no se ha encontrado ninguna contradicción, porque es palabra de Dios y por lo tanto es verdadera y se verifica con la historia. Y eso es exactamente lo que ha sucedido. Y entonces, cuando llegamos al relato del capítulo 5, lo menciono porque el capítulo 5, la historia va a tomar un giro. De hecho, de entre el capítulo 4 y el capítulo 5 que vimos la semana pasada, han pasado varios años y han pasado sucesos importantes. Y vamos a leer el relato de que Daniel es un testigo ocular de la caída del imperio de Babilonia. Así que si alguien en alguna ocasión estuvo con información precisa y exacta, es Daniel. Él estaba ahí, él era el primer ministro de ese lugar, y en esa cultura pagana, en este palacio de monarcas babilónicos, este hombre hemos aprendido que nunca comprometió su fe ante el Dios verdadero, y que cada vez que entra en escena, lo encontramos de alguna manera apartado, sin relacionarse, sin mezclarse con los demás. Siempre mandan a traer a un grupo de personas, no pueden, y entonces mandan a traer a Daniel. Lo hemos visto una y otra vez, y lo vamos a volver a ver el día de hoy. Así que nunca se mezcla con estos magos, adivinos, caldeos, que vienen a dar su sabiduría humana. Él es el hombre apartado de Dios, y si usted sabe un poco más de las Escrituras, sabe que la palabra, la definición santo es apartado. Este es un hombre que está apartado de toda esta situación, aunque vive ahí. Es como cuando usted come un pescado. Ha comido pescado, ¿cierto? Le tiene que echar sal, ¿cierto? Pero es curioso porque el pescado vive en el mar, en el agua salada, y aún así usted se lo come y dice, me gustaría ponerle un poco más de sal, ¿no? O sea, no es algo que sea salado porque vive en la sal, ¿no? Este hombre está en medio de esta situación, pero no forma parte de eso, se ha mantenido fiel. Y al llegar al capítulo 5, con esos 31 versículos asombrosos de tanta revelación, encontramos que hay un fin del imperio. Los tiempos gloriosos de estos gentiles, de estos grandes babilónicos, ha llegado a una terminación. Aprendimos desde el capítulo 2 que empezaron siendo una cabeza de oro, hasta el pecho, los brazos, etcétera, etcétera, y entonces va a venir el segundo imperio, que lo que aprendimos. Hay una transición, pero tengo que empezar este capítulo 5, no yendo al capítulo 5 de Daniel, sino empezando en Ezequiel 18:20.
porque voy a empezar con esto y voy a terminar con esto. La enseñanza de hoy es increíble, como todas, pero hoy, por ser el día de hoy, porque no tenemos mañana y el ayer ya pasó, es importante. Ezequiel 18:20, el que peque morirá. El hijo no recibirá castigo por el pecado del papá, ni el papá recibirá castigo por el pecado del hijo. El bueno será recompensado por su bondad, mientras que el malo será castigado por su maldad. Ese capítulo es un vívido comentario sobre ese versículo. El pecado trae muerte a la vida del individuo, de una nación y de un imperio. Como les dije, el imperio babilónico una vez fue una gloriosa cabeza de oro en el sueño de Nabucodonosor, pero a poco se fue distorsionando. Había entrado gradualmente en un estado de libertinaje, de degeneración, hasta que finalmente se pronuncia repentina y totalmente la hora de su perdición. El ejército medo-persa irrumpe y pone fin a esta gran histórica cultura babilónica. Así que este capítulo que vamos a estudiar hoy se convierte para nosotros en una mirada poderosa de las causas del fin de un imperio, de una caída grande, de algo magnífico, rico y de gran alcance, militarmente poderoso, pero algo lo hace caer, algo lo hace tropezar. Así que de esta forma empezamos. Daniel capítulo 5, versículo 1. El rey Belsasar, estamos en Babilonia, pero ahora ya no está el rey Nabucodonosor, ahora está el rey Belsasar. Ofreció un gran banquete e invitó a 1,000 funcionarios de la corte. El rey bebió mucho vino. Mientras estaba con sus invitados, el rey Belsasar, muy excitado por tanto vino, ordenó que le trajeran las copas de oro y plata que Nabucodonosor, padre de Belsasar, se había llevado del templo de Jerusalén. Esta información, no la pierda, nos hace entender que este hombre sabe, o por lo menos escuchó, de dónde venían estos artefactos. Conoce un poco de la historia. Porque no dijo, tráete eso que está ahí, o tráete cualquiera. Dijo, tráete esos que trajeron de allá, y él sabe. Belsasar quería que sus invitados, sus esposas y sus concubinas las usaran en la fiesta. Es importante entender que cuando dicen concubinas junto con esposas, si usted cree que hoy en día la degeneración sexual en las fiestas es terrible, usted tiene que leer un poco más la historia, porque la historia desde el principio era un degenere, o sea, unas situaciones espantosas. Cuando le trajeron las copas de oro que se habían llevado del templo de Dios en Jerusalén, el rey, sus invitados, sus esposas y sus concubinas bebieron en ellas. Mientras bebían, adoraban a sus dioses, y mire el orden: de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Empiezas aquí y terminas acá. Es como decir que no se nos pase ni uno. Si hay uno de piedra, pues de piedra. Si hay uno de plata, pues de plata. ¿Sí entiende? O sea, había una gran variedad de estos ídolos. Así que la primera escena de este capítulo es un banquete. Y en medio de esta celebración va a venir una asombrosa intervención del Dios de Israel, que pronuncia la condenación de todo este imperio, y a unas horas llegará esa fatalidad. Y creo que la humanidad, la civilización actual, sigue el mismo patrón. Se eleva a sus mismas alturas, en su apogeo, en su orgullo, en medio de su autocomplacencia, materialismo, comienza a descender a la degeneración, el libertinaje y la maldad. Si usted recuerda un poco conmigo, antes las cosas no eran así como son hoy. Antes había menos de lo que hoy vemos. Antes había un poco más de respeto, antes había un poquito más de pudor. Ahora las cosas han ido empeorando. Y vemos cosas que decimos, oh no, eso en mis tiempos, olvídate, ni pensarlo. Tengo alumnos de quinto de primaria que cuando les digo, oye, un ejemplo, Panchito, ¿qué? Dicen, no señora, no se contesta ¿qué? Se contesta, mande usted. O sea, lo que voy es que hay
generaciones actuales ya no tienen lo que tuvimos nosotros. Se dice que la palabra caballerosidad va a desaparecer del diccionario. De hecho, muchos niños actualmente no saben lo que es eso. La cultura se va diluyendo, se va degenerando, hay más libertinaje, más maldad, y a medida que todo esto va descendiendo, se acerca cada vez más a la destrucción. El Salmo 9, versículo 17 dice: los perversos irán al lugar de los muertos, así como las naciones que se olvidaron de Dios. Debemos orar por nuestra nación, debemos clamar por nuestro México, debemos pedirle a Dios que nos perdone la idolatría y todo lo que hemos hecho, y decirle: nosotros no nos hemos olvidado de ti, nosotros no queremos, Señor, entrar en ese rubro. La perdición de una nación se anuncia cuando se olvida de Dios. Entonces este imperio esa noche llega a su fin, y Daniel nos deja una constancia que vemos en estos primeros 2 versículos. Ahora, para entrar al estudio de este día, de este capítulo tan interesante, necesitamos verlo desde 2 perspectivas. La primera es el registro histórico para poder entender un poquito qué está pasando. Pero la segunda será al final, cuando digamos: bueno, ya vimos todo esto, ahora ¿cómo lo aplicamos? Pues todo esto lo vamos a aplicar a nuestra vida, a nuestro tiempo, de esta forma. Así que téngame un poquito de paciencia. Versículo 1, el rey Belsasar. Este rey Belsasar, este nombre prepara el escenario. ¿Quién es él? ¿Quién es este Belsasar? ¿De dónde salió? ¿Cuándo vivió? ¿Cuándo gobernó? ¿Por qué está en esta fiesta? ¿Qué está pasando aquí? Porque así comienza el versículo 1. El rey Belsasar ofreció un gran banquete e invitó a 1000 funcionarios. Durante años es por eso que algunos críticos dijeron que Daniel estaba equivocado, porque no existía una manera de comprobar que Belsasar estuviera en los anales de la historia, en el registro. No había tal hombre. Hasta que se encontró lo siguiente: el cilindro de Nabonido. Este cilindro está en un museo, si no mal recuerdo está en Inglaterra. Haciendo las excavaciones arqueológicas encontraron este cilindro, y dentro de este cilindro, dentro de todo esto que ellos descubrieron, aparece, describe a este hombre del que estamos hablando. Se hallaron 2 copias del texto inscritas en acadio, una de las de ellas encontradas en Babilonia. Está en Berlín, hoy está en Berlín, y el otro está en Londres. El texto decía lo siguiente: Nabonido regresará de su estancia en el oasis árabe de Taima, pero antes de la conquista del rey persa Ciro el Grande. Y aquí en este cilindro se nombra a un hijo llamado Belsasar, que se menciona en el libro de Daniel. Dice así el escrito: en cuanto a mí, Nabonido, rey de Babilonia, sálvame de pecar contra tu gran divinidad y concédeme como regalo una vida larga de días. Y en cuanto a Belsasar, el hijo mayor, mi descendencia, infunde reverencia por tu gran divinidad en su corazón, y que no cometa ningún error cultural, que esté saciado de una vida de plenitud. Eso es lo que se encontró en este cilindro. Una oración hecha hacia un dios pagano por un hombre que pide por su hijo Belsasar, su descendiente. Pero este hombre, Belsasar, ahorita vamos a hablar más de él, de quien escribe esto, es un joven disoluto, libertino, idólatra, inmoral, impío, indigno. Pero él era el rey, más bien él era el gobernante sentado en el trono de la grandeza de Babilonia en la noche de su caída. Y como les comenté hace rato, han pasado, según los historiadores, desde el capítulo 1 hasta donde nos encontramos ahorita, más o menos 70 años. Desde que Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos, más o menos 70 años.
Daniel pudo haber estado entre los 80, 85 años de edad en este momento. Han pasado del capítulo 4 al capítulo 5 más o menos 23, 25 años. Después de ese gran quebrantamiento de Nabucodonosor, donde él reconoce al Dios verdadero del cielo, después de que Nabucodonosor ha muerto, después de 43 años de reinar, donde 7 de ellos estuvo como un animal loco, Daniel no registra nada entre Nabucodonosor y Belsasar. Nabucodonosor se menciona por última vez allá en el capítulo 4, allá en el versículo 37, y Belsasar ¡puc!, aparece en la historia aquí en el capítulo 5. No tenemos nada intermedio, pero la historia nos lo muestra muy claramente y hay varios registros de ello, de quién es este hombre y qué es lo que pasó con él. Después de la muerte de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el imperio empezó a declinar. Y no quiero entrar mucho en detalle en la historia, pero es importante que sepamos qué pasó, por qué surge este hombre. Bueno, la historia nos dice que los hijos de Nabucodonosor empezaron a reinar después de él, pero los fueron matando, los fueron asesinando para quedarse con el rey, con el reino. Y hubo un hombre que surge dentro de todo esto, que es Merodach. Suena a medicina para tos. Tómate un Merodach, pero así se llama. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 27, dice: fue el día 27 del mes 12 del año 37 del destierro del rey Joaquín de Judá, que llegó al poder en Babilonia el rey, no sé si leerlo como Evil o Ivo, Merodach. En el primer año de su reinado, sacó a Joaquín de la cárcel, le dio buen trato y le ofreció con un puesto más importante que el de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín dejó de usar uniforme de prisionero y hasta su muerte compartió la mesa del rey. Además, el rey Evil Merodach le dio a Joaquín una pensión diaria para el resto de su vida. Entonces, al parecer, muere Nabucodonosor, empiezan a reinar una serie de personas que las van asesinando porque quieren quedarse con el reino de Babilonia. Aparece este hombre y se reconoce como nuevo líder. Al parecer era un funcionario de Nabucodonosor que ayuda a este hombre a salir de la prisión, pero no dura mucho en el poder, porque cada vez que alguien se sentaba en el trono, iban, lo asesinaban y estaban peleando el poder. Hasta que llegamos a este hombre que escribe lo que vimos en este cilindro, que se llama Nabonido. Este hombre reina 17 años, pero la historia dice, y si usted se acuerda, leí que dice que él está en un oasis en Arabia. Él no es el heredero del trono del reino de Nabucodonosor. Él toma ese lugar, pero para que reconozcan que él va a ser el gobernador o el rey, se casa, lo que creen los historiadores, con una de las hijas de Nabucodonosor o con una de sus viudas. Tiene a este Belsasar que estamos hablando, y él se va a un lugar apartado, en un oasis en Arabia, y coloca a Belsasar en Babilonia. Y le dice: tú te quedas aquí, tú si eres descendiente de Nabucodonosor, yo me voy acá. Yo voy a ser el rey, pero no voy a estar en Babilonia, yo voy a estar aquí, pero tú vas a estar en este lugar y de aquí tú eres como el vicerregente, ¿cómo se dice? El segundo en mando. Yo estoy allá, tú te quedas acá, el pueblo reconoce que yo soy el rey, pero tú eres la figura, porque tú traes sangre de Nabucodonosor.
Todo esto tiene un fundamento bíblico. Entonces, no tenía derecho a este linaje. Por eso es que hace esto. Se cree que se casó con alguien de la familia real, miembro, tal vez una hija o tal vez alguna viuda de Nabucodonosor, tuvo a su hijo, y entonces él se traslada a este lugar, a Taíba, el oasis árabe. De los 17 años que gobernó, 14 estuvo fuera, pero para conservar su poder en Babilonia nombró corregente a Belsasar. Así que así es donde está. Me regreso al versículo 1 y 2. El rey Belsasar ofreció este gran banquete, invitó a 1000 funcionarios de la corte, el rey bebió mucho vino. Mientras estaba con sus invitados, el rey Belsasar, muy excitado por tanto vino, ordenó que le trajeran las copas de oro y plata para que Nabucodonosor, padre de Belsasar, se había llevado del templo de Jerusalén. Belsasar quería que sus invitados, sus esposas y sus concubinas las usaran en la fiesta. Un gran banquete para 1000 personas. Y a lo mejor dices, wow, 1000 personas. Tienes que leer la historia. Hacían comidas para 15,000. Dicen que cuando se casó Alejandro Magno hubo 62,000. Mataban 1000 animales diarios. Mataban camellos, caballos, asnos, vacas, borregos, gallinas. O sea, ese sí era un banquete, ¿no? Ese sí era un banquete. No era, imagínate a los cocineros, ¿no? 8 horas, ahora vas tú, ahora voy yo. Imagínate, difícil de imaginar, ¿no? Todo esto está en la historia. Y dentro de la historia hay un hombre que se llamó Herodoto, padre de la historia. Este Herodoto es el que se dedicó a relatar todo lo que hacían. Él viajaba por todo el mundo y relataba. Pues fui aquí a este lugar, y aquí vi esto, y aquí vi el otro. Y entonces hay todos estos escritos de la historia. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque esto es bien interesante. Resulta que este hombre está haciendo un banquete para 1000 personas. Está en una fiesta y tú podrías decir, pues, ¿qué tiene de malo? Pues hacían fiesta cada rato. El problema es que afuera de la ciudad están los medopersas. Tienen rodeada la ciudad. Están esperando. Tienen 2 meses rodeando la ciudad. Y este Belsasar está adentro, comiendo, tomando, en la fiesta. Y tú dices, ¿pero cómo es posible? Bueno, regresándome a este historiador, el padre de la historia, él escribe, y uno de sus escritos y uno de sus probables dibujos nos enseñan que esto era posible por lo siguiente. Babilonia, de 24 kilómetros cuadrados, tenía un muro, según los historiadores, de 28 metros de grueso. ¿Qué tiene esto, brother? Casi 3 veces esto, de grueso. Tenía una cantidad enorme de altura y entre cierta distancia torres, a donde había vigilando. Entonces, él está dentro. Aparte de eso, el río Éufrates cruza por el medio. Tienen agua, tienen comida. A ver, que rompan el muro, a ver, que entren, a ver si pueden. Tienen 2 meses afuera. ¿Qué le preocupa? Que lo intenten si quieren. Se van a aburrir, se van a ir. Porque según Heroteo, este hombre de la historia, dice que Babilonia era una cosa impresionante. 100 puertas enormes de bronce, no había problema con el agua. ¿Qué tenía que temer? Nada. Tenía todo a su favor. Versículo 2, otra vez, el rey Belsasar, muy excitado por tanto vino, ordenó que trajeran las copas de oro y plata. Nabucodonosor, padre de Belsasar, se había llevado del templo de Jerusalén.
Entonces, regresando a la fiesta, afuera está el peligro, está el problema, pero está tranquilo, regresando a la fiesta, está tomando, decide de manera tonta y alocada burlarse del Dios de Israel por última vez. Un acto de profanación, de blasfemia, desafiando abiertamente al Dios de Israel. Como les dije hace rato, no estaba del todo desinformado porque sabe que la historia le había dicho que esos utensilios habían sido traídos de Israel. Y si él sabía eso, también entonces sabía que su abuelo o que su bisabuelo había sido rey Nabucodonosor, que en un momento de su vida estuvo como un animal loco, 7 años. Que el rey de Israel, el Dios del cielo, lo había puesto así. Pero en medio de su paganismo, de su locura, decide burlarse de Dios en un acto totalmente blasfemo. Más adelante, cuando él platica con Daniel, en este mismo capítulo, él va a admitir quién es Daniel, porque sabe, conoce acerca del judaísmo, sabe que la historia le ha mostrado esto. Pero en este momento decide burlarse. Versículo 3, cuando le trajeron las copas de oro que se habían llevado del templo de Jerusalén, el rey, sus invitados, sus esposas y sus concubinas bebieron de ellas. Mientras bebían, adoraban a sus dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Versículo 5, en ese momento aparecieron los dedos de una mano humana y escribieron sobre el yeso de la pared que estaba justo frente a la lámpara, de modo que el rey pudo ver cómo escribía la mano. Yo no sé, pero bueno, lo que le pasó a él, ahorita lo vamos a comentar, pero imagínate que de la nada apareciera aquí unos dedos y que escribieran algo. No, pues dices, bueno, hoy pensaríamos, ¡hala, qué efectos especiales tan padres!, ¿no? Pero en aquel entonces, en medio de esta loquera, en medio de este aquelarre, en medio de esta juerga, Dios dijo, se acabó. La copa de la ira está llena. Como lo dijo en el momento del diluvio, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Se acabó la paciencia. Y de manera inmediata, repentina y velozmente, cuando esta pachangón estaba en su apogeo, aparecieron estos dedos. El arqueólogo de apellido Collyway, que excavó Babilonia, dice que en una de las excavaciones que hizo en Babilonia encontró una gran sala y da las medidas, las cuales no tengo, pero eran grandes. Relata en su informe y dice, las paredes eran de yeso, justo lo que nos dice la Biblia, a donde se escribió lo que vamos a ver a continuación. Versículo 6, el rey se puso pálido del susto y estaba confundido, le temblaban las piernas y sus rodillas chocaban una con la otra, del temor. Su rostro cambió, de repente está preocupado, no parecía estar demasiado preocupado por un enemigo natural fuera de la puerta. Dice, ahí están los medopersas, pero hay que se queden. Pero ahora está preocupado porque dentro de su sala, dentro de su aquelarre que él está teniendo, ahí en el palacio aparecieron estos dedos escribiendo en la pared. Se le acabaron las fuerzas, no podía ponerse de pie, las rodillas le empezaron a colapsar. Y la Biblia dice en Nahum, capítulo 2, versículo 10, ahora está desolada, destruida, devastada, y el corazón de la gente se derrite de miedo, las rodillas tiemblan de temor, se siente un vacío en el estómago y las caras palidecen. Ageo capítulo 2 versículo 7, el mar y la tierra firme, voy a sacudir a todas las naciones, llegarán aquí todos sus tesoros y llenaré este templo de esplendor, dice el Señor Todopoderoso. O sea que el Señor hace temblar a las naciones, el Señor hace temblar a cualquiera. Versículo 7, enseguida el rey ordenó a gritos que le trajeran a todos los adivinos, magos y caldeos. Este se me figura como un patrón del mundo. Un patrón del mundo que primero busca por sus propios medios todo antes de ir a Dios.
Hasta el final, cuando ya agotó todos sus recursos, cuando ya agotó todo, dicen, ¡ay, Dios! Al revés. Y les dijo a todos sus sabios de Babilonia, le daré un cargo muy importante en mi reino a quien pueda leer y explicarme esta escritura. Esa persona recibirá vestido púrpura, un collar de oro, y será ¿el qué? ¿Por qué no el segundo? Porque él es el segundo. Porque el otro que escribió en ese cilindro que encontraron los arqueólogos, que no está ahí, es el primero. Él es el segundo. Y el que revele será el tercero. Versículo 8. Todos los sabios se presentaron ante el rey, pero ninguno pudo leer ni entender lo que estaba escrito. Entonces los oficiales se preocuparon mucho y el rey Belsasar se asustó tanto que palideció aún más. Versículo 10. La reina escuchó que Belsasar y sus invitados hacían mucho ruido, pero debió haber sido diferente, ¿no? Porque no creo que hayan estado echando la copa y comiendo y todo en silencio, ¿no? Debió haber música y todo. Así que fue al salón de la fiesta y le dijo al rey, viva el rey por siempre. No te asustes ni palidezcas. Ya vimos eso, ya viva el rey, Señor, no se preocupe. Eso ya lo escuchamos varias veces en este libro. Versículo 11, en tu reino hay un hombre que tiene el espíritu de los santos dioses, que cuando tu padre era rey, ese hombre demostró que tenía gran inteligencia y sabiduría. Era la sabiduría de los dioses. Tu padre, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de todos los adivinos, hechiceros, magos y caldeos. Por eso decimos que esta mujer debió haber sido o viuda o hija de Nabucodonosor, porque sabe, ha escuchado. Versículo 12, ese hombre se llama Daniel y su padre le dio el nombre de Baltasar. Daniel tiene un poder espiritual, tiene conocimiento y entendimiento para explicar sueños y resolver misterios y problemas. Llámale y que te dé la interpretación de esos escritos. Entonces llevaron a Daniel ante el rey y éste le preguntó, ¿eres tú Daniel y perteneces a los deportados judíos que mi padre trajo de Judá? Versículo siguiente, he oído que tú tienes el espíritu de los dioses, que eres brillante, inteligente y tienes mucha sabiduría. Todos los sabios y magos vinieron para leer y explicarme lo que está escrito en la pared, pero ninguno de ellos pudo entender ni una sola palabra. He escuchado que tú puedes interpretar cosas como estas y descifrar misterios. Si puedes leer lo que dice en la pared y explicarme su significado, te daré una gran recompensa. Recibirás vestidos de púrpura y un collar de oro, te convertirás en el tercer hombre más importante del reino. Pero cuando estaba Nabucodonosor, él era el segundo. ¿Se acuerdan? Si te das cuenta, ya ni siquiera aparece en esa plantilla de gente importante. Lo que nos demuestra que lo que los padres hacen y luego vienen los hijos, lo hacen de manera diferente. Entonces, Daniel respondió, el versículo 17, Majestad, guarde sus regalos o dele sus obsequios a otro. Tiene 85 años. O sea, ¿qué le podría importar a él un vestido púrpura? Un regalo. O sea, ha sido fiel durante toda su vida. No lo van a sobornar, no le va a emocionar. Déselo a quien usted quiera. Yo se lo voy a leer. Lo que está escrito en la pared y explicar qué significa. No se siente intimidado, no tiene un interés de ser el tercer gobernante del reino. Necesitamos más hombres como él. No tiene ningún interés de ser recompensado. No le podían comprar, tiene una integridad intachable. Versículo 18. El Dios Altísimo le dio el reino, grandeza, poder. Pero
O sea, sí te voy a leer lo que está ahí. Sí te voy a decir la interpretación. Pero antes me vas a escuchar. O sea, no llegó y dijo, dice esto, esto y esto. Con permiso, No. Daniel va a llegar, le va a dar la interpretación, pero antes le va a decir lo que tiene que escuchar. Julio, ni te preocupes, si algo pasa ni te preocupes. Solo trate de seguirme. Dice el versículo 18. El Dios Altísimo le dio el reino, grandeza, poder y honor a su padre el rey Nabucodonosor. Por ese poder que recibió, todas las naciones, pueblos y lenguas lo temían y respetaban. Nabucodonosor decidía a quién mataba y a quién dejaba vivir. Si él quería que alguien fuera importante, lo hacía importante. Y si quería que alguien fuera despreciable, lo hacía despreciable. Pero Nabucodonosor se llenó de orgullo y terquedad. Entonces se le quitó el poder que tenía como rey y se acabó toda su gloria. Lo llevaron lejos de la gente y se volvió como un animal. Vivía entre las bestias salvajes, comía pasto como el ganado y el rocío mojaba su cuerpo, hasta que por fin reconoció que solo el Dios Altísimo tiene poder sobre todos los reinos de los hombres. Solo Dios decide quién gobierna los países. En otras palabras, Dios lo humilló. Nabucodonosor había usado la autoridad que Dios le había dado, que fue gran autoridad, y lo utilizó para pervertir, para matar, para enorgullecerse. Y entonces Dios lo derribó, lo convirtió en un humano animal, y eso duró 7 años. Siguiente. Y en el versículo 22, ahora le va a advertir, pero antes de advertirle, quiero decirle algo, lo va a acusar de 3 cosas. Versículo 22, Belsasar, usted, hijo de Nabucodonosor, es igual a él. Sabe todo lo que le sucedió a él, pero no se ha portado con humildad. Me voy a detener un segundo ahí. ¿Se ha escuchado ese dicho que dice que nadie escarmienta en cabeza ajena? Este rey vio, escuchó, supo, de alguna forma estaba enterado. Daniel se lo acaba de decir. Usted, el hijo de Nabucodonosor, es igual que él. Sabe todo lo que le sucedió a él, pero no se ha portado con humildad. Y aquí viene la primera acusación de las 3. Has pecado contra la luz. Tu pecado no es un pecado de ignorancia. Sabías lo que le pasó a Nabucodonosor. Sabías que en última instancia debía haber pedido perdón al Dios del cielo. Sabía que Dios lo quebrantó, Dios exigía ser adorado, y contra ese conocimiento pecaste. Conociste todos los hechos de Nabucodonosor, pero decidiste no prestar atención. No te humillaste, no fuiste humilde. Por tanto, tu pecado de rebelión fragante contra el conocimiento está aquí. Un pecado grave. Un pecado abierto. Todo aquel que se sienta a los pies de Cristo y a pesar de estar sentado a los pies de Cristo escuchando su evangelio, si va y peca de manera liberal, de manera consciente, lo que está haciendo es pisotear la sangre del Cordero. Hay una parte en la Escritura que dice, mejor te hubiera sido no haber conocido. Este hombre ha escuchado, vio lo que le sucedió, o escuchó, sabe, tiene conocimiento, pero a pesar de eso decidió rebelarse contra ese conocimiento. Un mayor castigo será dado a aquellos que conocen y pisotean ese conocimiento. Porque si no sabías, dices, híjole, perdón, yo no sabía. Y tú dices, bueno, está medio justificado porque no sabía.
Pero cuando tú sabes que no tienes que hacerlo y vas y lo haces, estás consciente de lo que estás haciendo. Versículo 23, todo lo contrario, se ha rebelado contra el Señor del cielo. Usted mandó traer las copas de oro y plata que son del templo, y luego con sus invitados, sus esposas y sus concubinas las usó para beber vino, celebrando a sus dioses, que son solo ídolos, falsos de plata y oro, bronce, hierro, madera y piedra, y que no pueden ver, ni oír, ni pensar. Pero usted no dio honra al Dios verdadero, que tiene poder y controla su vida y todo lo que usted hace. Segunda acusación, se rebeló contra el Dios del cielo. ¿Sabías? No lo hiciste. Lo ignoraste. Y aparte de eso, te rebelaste contra el Señor. Tercera acusación, usted no dio honra al Dios verdadero. Pecó contra el conocimiento, blasfemó y fue un idólatra. Fíjate la progresión. Primero sabes la verdad, te alejas de ella y blasfemas contra el Dios del cielo. Terminas adorando a dioses falsos. Versículo 24. Por eso él sacó su mano y escribió en la pared. Y estas son las palabras que están escritas. Mene, mene, tekel, parsin. Palabras que se repiten. Versículo 26. Esto es lo que significan esas palabras. Mene, Dios ha contado los días y le ha puesto fin a tu reino. Tekel, Dios ha puesto tu reino en la balanza y no ha pesado lo suficiente. Y Parsin, tu reino se ha dividido y ahora le pertenece a los medos y a los persas. Ese es el mensaje. El reino de Belsasar va a ser destruido. ¿Por qué? Porque carece de moral, porque carece de espiritual, no cumple con el estándar de Dios. Y el ejército que lo rodea lo va a dominar. Entonces la profecía está escrita sobre la cabeza del rey. Este es el fin. Belsasar. Dicen los historiadores que los medopersas, mientras están afuera, están trabajando para desviar las aguas del Éufrates. Empiezan a hacer como una mini presa. Llega el momento donde logran desviar el agua de tal forma que ellos pudieron entrar hasta la cintura. Cuando el agua les daba la cintura, se meten, matan a los guardias de la puerta, levantan la puerta, pásenle. Se llamaba. Versículo 29. De inmediato Belsasar ordenó que le dieran a Daniel lo que le había prometido, le vistieron de púrpura, le pusieron el collar de oro en el cuello, lo nombraron el tercer hombre más importante del reino. Daniel, cuando le dicen te vamos a dar esto, Daniel dice, ¿para qué quiero ser el tercer hombre más importante del reino de 2 horas? Me va a durar nada el puesto. Sabe lo que viene. Esa misma noche mataron a Belsasar, rey de los caldeos. Darío de Media tenía 66 años cuando se apoderó del reino. Babilonia cayó, ¿por qué? Por el pecado. Ahora viene la reflexión. Ya vimos todo lo histórico, ahora vamos a aplicarlo. ¿Cuáles fueron los pecados devastadores de Babilonia que causaron su caída? Y no porque tengan el 1 y el 2, importancia, los números, el orden, pero sí para que reflexionemos un poco en ellos. Yo veo aquí embriaguez.
La embriaguez, fíjate, 200 años después de esto, Alejandro Magno, invicto en todas sus batallas, en el mismo palacio, murió ahogado en su vómito por estar embriagado. Les platiqué hace algunas semanas atrás que cuando en una batalla de Napoleón le dijeron: Señor, más adelante está el abastecimiento de licor del ejército enemigo que dejó atrás, y les dijo: córranle y destrúyanlo todo, porque no quería que llegaran sus soldados y vieran que había vino y se emborracharan, porque una de las batallas más importantes las perdió porque estaban tomados. Ahora, vivimos en un país donde la borrachera, el alcohol, está matando a miles de personas. Los tiene cautivos. Dicen que el alcohol es la puerta de las drogas y que una persona alcohólica no necesita tener dinero para embriagarse. Lo único que necesita es entrar a un bar, sentarse y esperar que alguien le invite un trago. Porque hay personas que están ahí que dicen: yo quiero tomar más, pero no me gusta tomar solo. ¿No gustas una copa? Y te invitan. ¿Cuántos jóvenes hoy en día están siendo destruidos por esto? ¿Cuántos gobernantes están siendo destruidos por esto? Yo tuve la oportunidad de estar en una fiesta de fin de año de una de las empresas, una de tantas en las que he trabajado, que me impresionó. Es una persona que usted tal vez la ha escuchado a nivel nacional. En aquel entonces no era tan reconocido ni tan importante. Hoy tampoco es que sea así súper guau ni importante, pero sí fue reconocido. Estaba tomando y me dijeron: pues nos vamos a quedar aquí porque ya eran las 12 de la noche, ya fue en Orizaba. Ya no había forma de regresar a Córdoba. Dije: pues aquí me quedo hasta que amanezca para agarrar un plateado y regresarme a Córdoba. Pero entonces ya cuando se fueron casi todos y nos quedamos un grupito nada más, esta persona empezó a tomar de más, ¿no? Dice: ahorita a las 6 nos vamos para México, tenemos una cita. Dije: pero ¿cómo se va a ir bien tomado? Pues de repente se mete al baño, a los 15 minutos sale como fresca en lechuga. Y se me cayó así la mandíbula. Y dije: ¿qué? Pues ¿qué hizo? Pues yo no sabía que si te metes coca, pues se te quita el efecto del alcohol, porque la droga hace el efecto, entonces ahora ya no estás tomado, ahora ya estás drogado, ¿no? Entonces el alcohol te lleva a una cosa, te lleva a otra cosa. Segundo lugar, la locura del placer. Estaban celebrando una fiesta mientras faltaban horas para el fin del mundo, para el fin de su destrucción, para terminar con ellos. No entendían la gravedad de esto. Locos por el placer, entreteniéndose con todo lo que pudo haber estado ahí: la bebida, el alimento, el baile, el sexo, todo lo que hubiera en ese lugar. Pero nosotros no somos muy diferentes, o la sociedad de hoy no es tan diferente a eso. Estamos envueltos en una persecución de placer, y llámese deporte, entretenimiento, lo que se llame, como sea. Esos riesgos de darle mayor importancia a ciertas cosas que a otras, el no enfocarnos. El tercero podría ser la inmoralidad. Estos dioses cananeos, porque se han encontrado ciertos artefactos en la arqueología que nos hablan de tantas cosas. Se sabe que en los descubrimientos arqueológicos de estos, en las excavaciones de Babilonia, se han encontrado hasta imágenes pornográficas grabadas, y se sabe que esa cultura era muy dada a eso, como muchas otras. Y la inmoralidad que existía, y otra cosa que es también igual de grave, porque no nada más es el alcohol, no nada más es el entretenimiento o la búsqueda del placer, sino también la idolatría. Adoraban a todos estos dioses creados por el hombre y rechazaban descaradamente al Dios verdadero. Miles de deidades abarrotaban su cultura, y tenemos eso hoy en día. ¿Cuántos y cuántos y cuántos y cuántos falsos
mesías y farsantes y sectas y tantas cosas que hay hoy en día. Otra cosa, por enumerar otra, es la blasfemia. Esta nación fue destruida por la blasfemia. No bastaba con rechazar, no bastaba con decir, no, yo no creo en el Dios de Israel, nosotros tenemos nuestras deidades. No, hubo una blasfemia abierta, vamos a burlarnos de. Se burlaron de Dios. ¿Y cuántas veces la gente no se burla de Dios al hacer oraciones vacías antes de hacer actividades ilegales o de creer que pueden vivir esa doble vida, esa moral tan light, tan ligera que se vive hoy en día? Nos burlamos de Dios con charlatanes religiosos que usan su santo nombre para enriquecerse, satisfacer las necesidades, sus egos vacíos. Ayer estaba yo viendo y estudiando y un pastor evangélico aquí por Minatitlán lo arrestaron porque violó a dos mujeres de la alabanza, porque las convenció de que Dios decía que tenían que entregarle el cuerpo a él, porque eso era lo que Dios mandaba. Entonces, es un pueblo pequeño al sur de Veracruz que todavía se rige por usos y costumbres. ¿Sabe lo que es eso? Que si el pueblo dice lo vamos a linchar, lo linchan. Y entonces salen las noticias a nivel nacional porque también es parte del ataque de desacreditar, ¿no? Claro que este hombre tampoco hizo algo, o sea, a él lo arrestaron y se lo llevaron a la cárcel, pero a su familia, a sus hijos, su esposa los desalojaron del pueblo, sacaron sus cosas a la calle, las subieron a una camioneta y le dijeron, lárguense de aquí, ¿eh? O sea, blasfemamos en contra de Dios. Les platiqué hace algunos años de un hombre que fue a predicar a la cárcel, que predica a los hombres que están en la cárcel y de repente se levanta uno y viene y le dice, oye, qué bueno, me gustó mucho, yo también soy cristiano. Y el otro le dijo, ¿eres cristiano? Le dice, sí, yo también soy cristiano. Le dice, ¿y qué haces aquí? No, es que fíjate que dice, mejor yo que tú me quedaba callado. ¿No te da vergüenza decir que eres cristiano y estás en la cárcel? Daniel le dijo a Belsasar, tú conoces todos los hechos acerca de cómo Dios se reveló a Nabucodonosor, la historia, y aún así voluntariamente pecas contra esto. Y es que la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Tú sabes hacer lo bueno y no lo haces? Es pecado. Vivimos en una época humanista, a donde el hombre dice, yo soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma, yo voy a decidir lo que es correcto, haré lo que elija hacer, y el humanismo ha tomado el lugar de Dios. Y perdóneme la expresión, pero la máxima estupidez es creer que tú puedes lograrlo con tus propios recursos. Nos hemos tragado el humanismo, el ateo, toda la basura preocupados por los derechos en lugar de por Dios. Estamos viviendo en una sociedad moribunda donde el liderazgo es corrupto. Ahorita veníamos platicando mi esposa y yo de Singapur, donde la vida es tan diferente, donde la vida parece una película, donde la gente está siendo atendida y el gobierno les da y están comiendo saludable y casi no se enferma la gente y no comen comida chatarra y el chicle está prohibido porque mancha y bueno, una serie de cosas. Allá si tú te atreves a volverte un narcotraficante, no te meten a la cárcel, te matan, o sea, se acabó, pum, son radicales. Y veníamos y decíamos, oh, qué padre es vivir así. Sí, pero nosotros no podemos. Tenemos un sistema de gobierno, un sistema corrupto, hasta la médula.
Necesita haber un cambio interno en el hombre, porque el liderazgo está echado a perder. Y te voy a decir una cosa, el mundo no tiene los recursos para esto. Mandaron a traer a los adivinos, a los caldeos, a los magos, y no pudieron darle ninguna respuesta. Porque ellos eran igual de borrachos, inmorales, ineptos que todos los demás. Y el mensaje es este. Y con eso termina todo. El que peque morirá. El hijo no recibe castigo por el pecado del papá, ni el papá recibe castigo por el pecado del hijo. Qué bueno es Dios, ¿no? El bueno será recompensado por su bondad, mientras que el malo será castigado por su maldad. Sea un hombre, una mujer, una nación, la Biblia promete que aquellos que pongan su fe en Jesucristo escaparán de la ira venidera, serán librados en la hora de la tribulación, serán salvos del juicio y llevados al cielo. Y termino con esto. Yo te pido a ti que escudriñes en tu corazón y que te preguntes a ti mismo, ¿realmente conoces a Cristo? ¿Realmente vives para Él? Porque si no es así, debes venir a Cristo. Dios no quiere que te pierdas. El deseo de Dios es que tú llegues a Él. Quiere que vayamos a Él. Si no estás en Cristo, confiesa tu pecado. Pide perdón. Eso es lo que Él quiere. No vaya a ser que lleguemos a Dios y que tú digas, yo no sabía. Porque sí sabemos. Y es mejor una llamada a tiempo. Es mejor ser expuestos a tiempo. Ser quebrantados y decir, perdóname, Señor. Porque no he vivido la vida que tú quieres. Porque no estoy viviendo lo que tú quieres que yo viva. Porque te he tomado a la ligera, porque no he hecho esto. O porque a pesar de saber estas cosas estoy haciendo estas otras. ¿Qué? Yo no sé. Pero si esto es para ti, abrázalo y tómalo. Y medita en ello. Incline su rostro, oremos. Dios Padre, quiero agradecerte por este día. Darte gracias porque en tu gran amor, en tu gran bondad, tú traes a nuestra vida, Señor, tu palabra. Tú traes a nuestra vida, Señor, tu revelación. Oh Dios eterno, glorioso Padre, eres tan bueno, tan justo. Eres tan lleno de amor y de misericordia que nos das la oportunidad, Señor, de arrepentirnos. Nos das la oportunidad de vivir, Señor, para ti. La decisión es individual, la decisión, Señor, permítenos venir a ti. Concédenos el venir a ti. Bendito eres, oh Dios, bendito eres tú por siempre y para siempre. Señor, quiero aprovechar este momento junto con mis hermanos. Orar, Señor, por aquellos que amamos, que sabemos que están alejados de ti. Aprovechar para orar, Señor, por nuestro cónyuge, por nuestros padres, por nuestros hijos, por las personas, Señor, que convivimos, los compañeros de trabajo, los amigos, por aquellas personas con las que, Señor, interactuamos que no te conocen. Ten misericordia de ellos, oh Rey, así como lo tuviste un día con nosotros.
Permíteles, amado Padre, vivir para ti. Quítale la venda de los ojos y destapa sus oídos, Señor, para que puedan escuchar, para que puedan ver, para que puedan experimentar esa gran salvación que tú tienes. Mientras andemos en este mundo, Señor, mientras vamos a ti, mientras tú nos llamas a cuentas, permítenos vivir para ti, Señor. Permítenos, Señor, madurar, crecer, que nuestras raíces estén profundamente, Señor, en tu palabra, que podamos crecer y ser como ese árbol junto a corrientes de agua, Señor, que da su fruto en su tiempo. Permítenos una palabra, Señor, en el momento preciso, en el momento exacto para la persona en necesidad. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias, porque eres muy bueno, Señor. En Cristo Jesús. Amén.